Mañana va a presentar su libro Balada para los Arcángeles. Vamos a estar ahí cubriendo todos los pormenores de esta presentación. Sin embargo, el día de hoy lo tenemos aquí exclusivo para todos nosotros. Cuéntenos, Luis Fernando, cómo está, qué tal, qué expectativas tiene para mañana. Bueno, muy contento de estar acá en el programa Puerto Cultural y lo que espero mañana es reencontrarme con los amigos, con las personas allegadas, con las caras conocidas y también con nuevas personas, con nuevas amistades. Presentar un libro que me ha tomado un tiempo escribirlo y eh, contar historias relacionadas con los últimos años de la historia de Latinoamérica. De Latinoamérica. ¿Qué podemos encontrar en sí en Balada para los Arcángeles? ¿De qué trata? Balada para los Arcángeles es casi como las novelas de dictaduras. Ujú. Es la historia de sujetos que se creen los predestinados, los mesiánicos para salvar un país y quieren llegar al poder a toda costa y para ello pues se valen de todos los medios, incluso de la violencia y de las guerras y cuando llegan al poder no dejan de cometer más violencia y de hacer actos de corrupción y de seguir empobreciendo el país y de seguir llevando a la gente a los cementerios, engrosar las víctimas. Los arcángeles vienen a ser precisamente estos dictadores, ¿no? Estas personas que se creen los predestinados, pero lo único que hacen es hundir más y más a los países, ¿no? Es un escenario ficticio, es un país inventado con ciudades inventadas que podría ser cualquiera de los países de Latinoamérica. ¿Se ha inspirado en algún hecho histórico dentro de Latinoamérica para escribirlo o es un poquito de todo lo que hemos vivido entre todos los países? Es una saga familiar, este, tres generaciones, cuatro generaciones de una familia, Ujú. donde los miembros están relacionados con ciertos personajes de la historia. La historia empieza en un país donde confluyen dos corrientes libertadoras, como pasó acá en el Perú, ¿no? Un libertador y un protector. Y los ejércitos que vienen con ellos cometen una serie de tropelías en el afán de librar batallas libertarias de independencia. Se preparan para la independencia, pero a pueblos que llegan violan a las personas, saquean las casas y cosas así. Entonces es una independencia engañosa porque se preparan para supuestamente darnos la libertad, pero cometen una serie de delitos y tropelías. Y las personas que suceden a estos primeros arcángeles cometen lo mismo. Es una serie de atrocidades, ¿no? Cometidas por quienes precisamente están llamados a darnos la independencia, a darnos la libertad y a defender nuestros derechos. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir este libro? Este libro tiene una historia muy larga. El, el- el- el libro empieza con una cita que yo encontré cuando era muy joven en un recorte de un diario en la industria que decía, sucedió en el Perú hace 100 años. Y decía, el comandante gobernador Juan de Dios Díaz prohibió llorar a los indios. Habían unos recortes que salían en el comercio. Y yo tendría pues, no sé, 12 o 13 años y empecé a investigar sobre la historia de este señor. Y lo encontré después en el tercer tomo de Historia de la República de Jorge Basadre. Y comencé a investigar más y hice toda una historia sobre la vida de este hombre que era un tipo muy extrovertido, que tenía ideas muy locas, como prohibir llorar a la gente, ¿no? Y a quienes lloraban, a los indios que lloraban en los velorios y hacían mucha bulla, mucho escándalo, y velaban a sus muertos por 7 días con lloronas y chillidos, los metía a una carreta y los iba a dejar en el desierto, con la prohibición de regresar a la ciudad.
entonces desterró a muchas personas. Este señor era el encargado de la reconstrucción de las provincias del norte del Perú después de la guerra con Chile. Entonces comencé a hacer muchas investigaciones en ese tiempo, cuando yo todavía tendría 13, 14, 15 años, y lógicamente nunca pensé que podría llegar a escribir algo, ¿no? Pero esa historia siguió dando vueltas y vueltas por muchos años en mi mente. Y familiares, descendientes de este señor, ¿no? Hay personas que se relacionaron con muchos elementos que de la vida política del país, pero esta historia yo no la centro necesariamente en el país, sino que hago ver que es la historia de casi toda Latinoamérica, porque en casi todas partes ha pasado lo mismo. Bueno, en este momento no estamos viviendo una situación, digamos, en general de una dictadura, pero ¿cree que se puede establecer alguna conexión con la actualidad, con lo que estamos viviendo ahora? Es que ahora las dictaduras prácticamente se han reciclado, ¿no? Entran al juego democrático y cuando están en el poder, ¿no? Ya ejercen prácticas dictatoriales. Entran al poder a través de elecciones, ya no a través de golpes de Estado, por ejemplo, ¿no? Como lo que ha pasado, por decir, en Venezuela. Y lo que yo hago ver es que las dictaduras no tienen color, ¿no? Pueden ser de derecha o de izquierda, pueden ser rojos o blancos, pero lo mismo es conculcar los derechos en Chile que conculcar los derechos en Venezuela, por ejemplo, ¿no? No interesa que lo haga el de la derecha o que lo haga la izquierda. Y detrás de todos estos dictadores lo que hay es una gran legión de fanáticos que defienden, ¿no? Pero defienden supuestamente con puntos de vista contrarios, pero defienden al mismo dictador con distintas caretas nada más. Al mismo dictador y a su descendencia también, porque Claro, vemos en diferentes partidos lo mismo. ¿Por qué puede ser bueno, ¿no?, que el de Venezuela conculque los derechos y meta presos y mate gente, mientras que el de Chile es malo, se hace lo mismo? Porque uno puede ser bueno y el otro puede ser malo, se hacen lo mismo, ¿no? Entonces, acá la idea es que las dictaduras, conculcar los derechos y la corrupción no tienen rostros, no tienen colores, y tanto el de derecha como el de izquierda es susceptible de caer en actos de corrupción. Ya lo hemos visto acá en el Perú, ¿no? Los políticos de izquierda que se presentaban como los abanderados de una nueva moralidad, pues casi todos han caído en actos de corrupción. Entonces, ¿cree usted que la democracia tendría un significado vacío, tal como la ejercemos ahora? Yo lo que propongo en este libro que no es tanto la idea de democracia, sino es la idea de ver la historia, ¿no? Braulio Muñoz hizo un pequeño ensayo a este libro, ¿no? Y es algo que yo, en base a un libro que yo tenía mucho en mente mientras escribía esta novela, que es el libro del eterno retorno, de un filósofo rumano, Mircea Eliade, ¿no?, que dice de que hay sociedades que siguen un tiempo lineal y ascendente histórico hacia el desarrollo, y hay otras sociedades que siguen un tiempo circular y repetitivo, cíclico, y es un tiempo antihistórico que no les permite desarrollarse. Y yo creo que eso es lo que sucede más o menos acá en Latinoamérica. Tenemos una visión del mundo que nos impide desarrollarnos, y estamos siempre repitiendo sobre lo mismo, sobre los mismos errores y las mismas cosas. Hay un libro muy interesante de Todorov, Svetan Todorov, El descubrimiento de América se llama, donde ve las dos maneras de ver la historia, de ver el tiempo. Por ejemplo, cuando llegó Cortés a las costas de Yucatán, ¿no?, Moctezuma, el emperador, lo que hizo fue consultar con los brujos y con los adivinos para ver de qué se trataba el asunto. Y ellos le dijeron que era, pues,
el retorno del dios. Ellos tenían un dios que después de fundar México entró al mar al Atlántico y se desapareció, Quetzalcóatl. Entonces, esto fue lo que hizo Moctezuma. En cambio, lo que hizo Hernán Cortés fue coger aborígenes y tomarlos como traductores para que a través de ellos conozca la sociedad mexicana y pueda vencerlos. Entonces, uno vio de una manera distinta la historia y el tiempo, ¿no? Y el otro, Moctezuma, lo vio de manera circular, que era el retorno de un dios perdido. Entonces, eso determinó, según Todorov, la victoria de los españoles sobre los aztecas. Y casi lo mismo podemos decir acá en la conquista del Perú. Entonces, parte de eso, de esa forma de ver el tiempo, yo creo que es algo que hasta ahora arrastramos y lo que nos impide salir de esa rueda, de ese círculo vicioso y alcanzar el tiempo lineal y ascendente del progreso, ¿no? Este mensaje es justamente lo que propone también en su obra. Yo propongo, yo cuento una historia para que el lector saque sus conclusiones. Yo no propongo explícitamente nada, pero cuento una historia donde los hechos se repiten, donde los hechos se suceden y el lector debe sacar sus conclusiones. Yo sería muy atrevido si le impongo cosas al lector y trato de orientar su punto de vista, ¿no? Yo solamente le cuento historias, pero detrás de las historias hay una visión que tiene el escritor sobre estos problemas. ¿Cuánto tiempo ha demorado escribir todo este libro? Yo pienso que el proceso de sentarme en la máquina y escribirlo me habrá demorado un año y medio, pero es una historia que yo la he ido dando vueltas y enriqueciendo, tal vez desde que tenía 12, 13 años, desde que empecé a interesarme por la historia de este personaje. Es difícil escribir sobre historia, a veces, digamos, sobre todo cuando se debate con historiadores o con personas que quieren puntualmente fechas, datos específicos. Es difícil hacer un libro de historia, pero hay historias noveladas. Yo no hago un libro de historia ni he hecho una historia novelada. Yo he contado una novela simplemente es ficción, a base de ciertas perspectivas de la historia que les he llenado de ficción. No puedo hacer un libro como el que hacía Sondheim, por ejemplo, a base de la historia, ¿no? La guerra con el Pacífico, 1879, Los hijos de los libertadores, o El año de la barbarie. Es muy difícil porque es otro registro y es otro sistema, es un trabajo de campo, de investigación, de recojo de pruebas, de testimonios, que yo no tengo la paciencia para hacer eso, ¿no? Yo puedo leer la historia de mi país, la historia de Latinoamérica, y hacerme ciertas ideas y tener ciertas intuiciones y escribir sobre eso. La historia en sí es enriquecedora para realizar ficciones en sí. Sí, yo creo que la historia es una fuente de ficciones para hacer a base de eso cuentos, novelas. Como decía Luis Alberto Sánchez, el Perú es una novela sin novelistas, ¿no? Él decía que nosotros no hemos novelado nuestros principales procesos históricos. Por ejemplo, no hemos novelado el descubrimiento, no hemos novelado la conquista, no hemos novelado el virreinato, no hemos novelado la emancipación. Muy poco hemos hecho de novelas sobre la guerra con Chile. La novela prácticamente en el Perú es un producto del siglo XX, ¿no? Pero no hemos novelado el pasado. En cambio, los norteamericanos han novelado casi desde la llegada del hombre europeo a Norteamérica, ¿no? Las primeras novelas de Fenimore Cooper están pues de la conquista del oeste y de los asentamientos de las colonias en el este. Entonces nosotros no tenemos ese bagaje de novelas que tienen ellos. Es una principal deficiencia para nosotros, para el futuro, el presente, el futuro del Perú. Sí, pienso que tenemos historiadores de renombre, ¿no? Muy rescatables, pero no hemos novelado estos procesos históricos y es una tarea pendiente.
La novela no nos va a enseñar precisamente cómo fue el país, pero nos puede invitar a hacer ciertas reflexiones, ciertas comparaciones, y nos puede invitar pues a tener un juicio crítico sobre ciertas cosas que han pasado en el Perú, sobre ciertos errores que se repiten lamentablemente. Balada para los Arcángeles a través de la historia se seguiría repitiendo en el Perú desde hace varios años. No solamente en el Perú, en toda Latinoamérica estamos siempre dando vueltas sobre gobiernos democráticos muy débiles y dictaduras muy brutales, y cuando salimos de una entramos con desesperación hacia otra porque pensamos que viene la solución, y pronto nos desengañamos y corremos hacia el otro extremo nuevamente, y así estamos dando vueltas, y por eso que damos vueltas en un tiempo circular, ¿no? Y no nos... Bueno, Mercedes Elea dice que hay un temor al tiempo lineal y ascendiente, es más que nada un temor. Y por eso que siempre estamos inventando mitos, como el mito de la identidad, por ejemplo, como el mito de que todo el tiempo pasado fue mejor, como el mito de que hay una Arcadia, ¿no?, donde vivíamos pues en constante dicha, como la Arcadia del Tahuantinsuyo, donde supuestamente todos fuimos felices, y eso es mentira. Nunca, el Tahuantinsuyo nunca fue un Edén para nadie, solamente para la nobleza. Era un estado conquistador, un imperio, y los jóvenes no tenían el futuro asegurado. Los jóvenes eran carne de cañón, no, porque no habían cañones, pero sí de las batallas. Los reclutaban y los mandaban a pelear. Nadie tenía el futuro comprado. Era un estado sumamente dictatorial. Los escritores, incluso escritores de ficción, tendrían algún papel fundamental también para, de alguna manera, con la literatura cambiar la visión de las personas, cambiar la visión de los lectores. Claro, es que no hay una ficción pura. La ficción nace de la realidad, es una recreación de la realidad. Y el escritor lo que hace es dar ciertas intuiciones de esa realidad a través de la ficción, ¿no? No hace una radiografía exacta de la sociedad, no hace un análisis exacto, porque hay otros especialistas y hay otras ciencias que ven eso, pero el escritor lo que hace es expone una mirada que tiene de su sociedad, de su tiempo, ¿no?, que es una visión particular, unilateral, pero que puede invitar a, si se quiere, un debate y a una confrontación de puntos de vista, ¿no? Para que ya invite a nuestros a quienes están en este momento conectados a través de Calpa Radio TV a la presentación de su libro Balada para los Arcángeles. ¿Cuándo, dónde va a ser? Va a ser mañana, viernes 13 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Centenario. Bueno, invito a todos los que quieran enterarse de esta nueva novela, y a todos los amigos con quienes pueda reencontrarme y conversar y intercambiar algunas ideas, algunos chismes, lo que sea, para conversar y pasar un rato ameno. Un rato ameno. Bueno, ya están todos invitados, no se olviden, mañana en el Centro Cultural Centenario nos vamos a volver a ver con Luis Fernando Cueto. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con mucho más aquí en Puerto Cultural.